Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quiero agradecer una vez más a la Fundación March que me haya acogido en este ciclo de conferencias y de películas, a Roman Guber, el director y diseñador y coordinador de estas jornadas de cine mudo, en este caso cine mudo policiaco, y también quiero agradecerles a ustedes su presencia masiva en esta sesión. Bueno, vamos a ver una película del que probablemente es, si nosotros lo sabemos, el director más popular y famoso de la historia del cine, Alfred Hitchcock. Aquel director que más gente, probablemente en todo el mundo, conoce por su nombre, que sabe citar, un director de cine, Alfred Hitchcock. Y también conoce, y esto es muy importante, aunque sea anecdótico, por su físico. Le puede reconocer por su cara, por su aspecto. No sabríamos muy bien cuántos directores de cine podríamos conocer por su cara. Pues Alfred Hitchcock es uno de esos directores que, además de por su nombre, conocemos por su cara, por su aspecto. Es gordo, obeso, panzudo, calvo desde joven y más calvo naturalmente al final, y algo abotargado de cara, una cara entre, aunque parezca paradójico, entre pálida y colorada y sanguínea. Y es el director, en relación con lo anterior, del que más gente ha visto un mayor número de películas y sabe citarlas o recordarlas por sus títulos a poco que haga un esfuerzo. Rebeca, Psicosis, Vértigo, Recuerda, Encadenados, La ventana indiscreta, Los pájaros, Con la muerte en los talones, podríamos añadir más. Son películas que están en la mente, en la memoria, en el conocimiento de todos. Quizá el único director que se le acerca o que se le equipara un poco sea John Ford. John Ford, del que todo el mundo también sabría citar varias películas, quizá no tan reconocido por su cara. Y bueno, Alfred Hitchcock y John Ford son los cineastas de los que todo el mundo tiene un recuerdo más vivo. Esto no sería importante si no fuera, aunque sí lo sería en cierto aspecto, pero vamos, no sería verdaderamente importante si no se tratara a su vez de dos grandísimos directores que conjugaron ese conocimiento popular con una gran altura artística. Bueno, el tópico quiere, ya lo saben, que Alfred Hitchcock es el maestro del suspense. Esta es la etiqueta, maestro del suspense, que quedó y que ha quedado grabada. Es el cliché, Hitchcock, el maestro del suspense. El suspense no es exactamente lo que todo el mundo cree que es. El suspense es una incertidumbre, sí, es una incógnita, es un temor a algo que va a pasar, pero el suspense lo definió el propio director en una explicación muy concreta, que acota exactamente su técnica respecto al suspense. El suspense es que hay un peligro, hay una amenaza para el protagonista de la película y él no lo sabe, ese protagonista no lo sabe y nosotros sí lo sabemos. Y entonces somos nosotros los que sufrimos por él, porque él está amenazado, y ya digo, él no lo sabe y nosotros sí. Hitchcock puso un ejemplo que no es exactamente pertinente para la película de hoy, pero dijo que el suspense es que alguien está sentado en un sofá y alguien ha colocado una bomba debajo. El espectador lo sabe, pero el que está sentado no lo sabe. Entonces, ahí se desarrolla esa tensión y esa zozobra para los espectadores que sufren con alguien que está ajeno al peligro
que corre. En realidad, el cine de Hitchcock tuvo como tres pilares fundamentales que de algún modo están presentes, de algún modo no, de un modo ya significativo están presentes en esta película. El crimen, el erotismo, el deseo, el sexo, y de una forma más o menos fuerte o más o menos débil, el humor. Y tuvo una columna vertebral que no está presente en todas sus películas, pero sí en un número muy significativo de ellas, una columna temática que es la culpa, el sentimiento de culpa, o la presunción de culpa, o la especulación en torno a la culpabilidad. Estos tres temas, con esta desinencia de la culpa, son, por resumir, las cuestiones centrales de su cine, añadiendo, desde el aspecto formal, que es incuestionable tener que añadirlo, el contenido siempre en sus películas de una brillantez visual, de una brillantez en la puesta en escena, con momentos espectaculares y, además de espectaculares, virtuosos desde el punto de vista formal, es decir, que requerían de una sofisticación y sabiduría en la puesta en escena. Hitchcock es, pues, un cineasta, ya digo, muy visual, lo veremos aquí, aunque no en toda la película, muy prodigioso verdaderamente en los encuadres, en la composición fotográfica, lo veremos aquí, aunque no en toda la película, y también se distinguió, junto a otros, a lo largo de la historia del cine, por un uso de la cámara en movimiento. Junto a planos estáticos, a Hitchcock le gustaba mover la cámara, fuera en travelings, a través de raíles, fuera a través de las llamadas grúas que levantan o bajan la cámara, cámara en movimiento. Y a lo largo de su filmografía tuvo la osadía de abordar auténticos tours de force, auténticos desafíos en la puesta en escena, como cuando hizo Náufragos, una película que transcurría en el limitado espacio de un bote de salvamento posterior a un naufragio, y fue capaz de sostener una película de hora y pico en un bote, o cuando hizo, les recuerdo, la película La soga, que transcurría en un solo decorado, en una habitación, y que transcurría supuestamente en un único plano de hora y pico. Naturalmente no era un único plano, él se las apañó para que pareciera un único plano, pero, pues, entre otras cosas, porque el tambor que recoge la película se agotaba en X minutos, que ahora no recuerdo, pero él se las ingeniaba para colocar la cámara en una espalda o en una pared o en algo y que pareciera que la continuación era del mismo plano, aunque evidentemente no lo era. Eso es algo inaudito, histórico, en un director de vocación comercial, que sin embargo atesoró a lo largo de su filmografía momentos de auténtica vanguardia y experimentación. Bueno, vamos a ver una película de las que menos se ven y de las que menos hemos visto, quizá por ser muda, un periodo que ya no está a nuestro alcance habitual, por desgracia, y unido al anterior, por pertenecer a una época, su época inglesa, que está un poco opacada o relegada respecto a la brillantez de su época larga americana, que es la que todos conocemos más, por ser una película también de un periodo de juventud y de aprendizaje. Se trata del enemigo de las rubias, una película de 1926, titulada originalmente The Lodger,
que creo que quiere decir el huésped, porque toda la película transcurre en torno a la especulación sobre la personalidad criminal o no del huésped de una pensión, especulación que corre a cargo de la patrona y de su pintoresco marido y que desoye la chica de la casa. Pero a esta película se le puso luego comercialmente el título del enemigo de las rubias, porque la chica es rubia y porque la chica, que puede ser una víctima propiciatoria del huésped, es rubia y porque, como recordarán ustedes, las rubias fueron una obsesión auténtica a lo largo de toda la larga carrera de Hitchcock. Grace Kelly, Kim Novak, Ingrid Bergman, Joan Fontaine, Tippi Hedren, la madre de Melanie Griffith, todas eran rubias y muchas más. Las rubias fueron una pasión viciada, viciosa, de Alfred Hitchcock. Se enamoraba de ellas, de sus actrices, platónicamente, pero también con una fuerte carga y sobresalto sensual y sexual. Como tal las retrataba, como tales o respondiendo a estas pulsiones aparecían en las películas sometidas a especulaciones eróticas y criminales. Y también debemos recordar que las acosaba a estas actrices y que tuvo en algún caso pues problemas que bordearon de la justicia, como en el caso de Tippi Hedren, a la que perturbó gravemente con su insistencia y con sus solicitudes. Bueno, se le llama entonces a esta película, se le titula posteriormente El enemigo de las rubias. Cuando hace esta película, Alfred Hitchcock, y a mí siempre me gusta hablar de edades, porque es impresionante o es significativo saber de qué momento estamos hablando. Si decimos Alfred Hitchcock, ustedes les viene a la memoria, a la mayoría de ustedes, un señor muy mayor, muy viejo, de pelo blanco. Bueno, Alfred Hitchcock tenía 26 años cuando hizo esta película, 26 años. Ya estaba gordo, ya era un tipo de aspecto mórbido, pese a su juventud. Cuando la película se estrenó al año siguiente, bueno, porque se hace en 1926, pero se estrena en 1927, en el ínterin se había casado con su esposa, con la que sería su esposa de toda la vida, Alma Reville, la mujer que le hacía las comiditas puntualmente que le gustaban a él, gran comedor y bebedor, la madre de su única hija, Pat, que Alma Reville, con un aspecto apocado, muy poco erótico, francamente, una mujer de aspecto, pues como, no sé, una especie de adolescente avejentada, sin grandes atractivos físicos. Sin embargo, era una persona muy inteligente, una persona de cine, como él, montadora, ayudante de dirección, que lo fue de él, guionista, también estas tres cosas, guionista, montadora, colaboraba con él. Esta, El enemigo de las rubias, es la tercera película que Hitchcock terminó, porque hizo una primera que no terminó. Por tanto, es una película del inicio mismo de su carrera, es una de sus 9 películas mudas, es una de las 24 películas, nada menos, que rodaría en su Inglaterra natal. Él nació en Londres, con varias compañías productoras sucesivas, pero con las que rodó de forma estable en varias etapas, pasando de una a otra. Y todo eso fue antes de ir a Hollywood, en 1940, cuando le llamó, debido a su éxito y a su personalidad, el grandísimo productor David O. Selznick, que, bueno, había sido nada menos que el productor de Lo que el viento se llevó. Entonces, bueno, O. Selznick, con sus antenas, se entera de que hay un tipo de mucha personalidad en Gran Bretaña, que es Alfred Hitchcock, y le llama a Hollywood. Del periodo inglés, estas películas mudas son menos conocidas actualmente, lo que no quiere decir que en su época no tuvieran una gran difusión. Y las que nosotros del periodo inglés conocemos más son algunas de las películas
ya sonoras, como por ejemplo Los 39 escalones del año 35, Alarma en el Expreso o Posada Jamaica. Quizá estas películas son las que motivan la llamada de Selznick a Hollywood. En la vida de Hitchcock hay dos factores que se consideran determinantes de su mentalidad y de su modo de ser, que son la figura de su padre, un padre muy estricto, muy autoritario, muy atemorizador, muy distinto de esta especie de calzonazos baturro, con perdón, no, espero que no haya nadie, bueno, seguramente habrá alguien aragonés aquí, pero en ese sentido coloquial de baturro, ¿no? Alguien un poco sin fundamento, un poco, vaya, en fin, no me quiero meter en líos. Muy distinto, su padre, de este personaje del padre de la película, y el otro elemento determinante de su vida y de su mentalidad y de su psicología fue una fortísima educación y muy estricta católica, recibida tanto en casa como en los jesuitas, donde estudió. Hitchcock es fruto de los jesuitas. Con sus dudas y con sus turbulencias, Hitchcock permaneció católico y practicante el resto de su vida, hasta el final de su vida, y en consecuencia siempre tuvo muy metida la idea de la culpa, subsiguiente a la idea del pecado, y la idea del pecado en la educación católica muy fuertemente relacionada, como ustedes saben perfectamente, con el sexo. Bueno, Hitchcock, siendo este ámbito temático central, llegó a concretarlo en películas como Yo confieso, que recordarán, de 1952, donde un sacerdote interpretado por Montgomery Clift incorporaba este tema de la culpa de manera fuerte y trepidante, unido a un tema muy poco habitual en el cine y muy propio de la cultura católica. Por ejemplo, bueno, un novelista católico como Graham Greene, de parecidas circunstancias a las de Hitchcock en varios aspectos, pues también lo incorporó en sus novelas, que es El secreto de confesión. Cualquiera diría hoy que del secreto de confesión se puede hacer, o en torno al secreto de confesión, una película tan interesante y atrapadora como era Yo confieso. Hitchcock estudió Ingeniería y Bellas Artes, tenía mano para dibujar. Podemos darnos un poco de cuenta en los dibujos que aparecen aquí en los intertítulos, junto a los carteles con los letreros, para entendernos el lenguaje coloquial de la película muda. Verán ciertas pretensiones en esos dibujos. Entonces, él empezó en el cine dibujando en esos carteles, luego fue decorador, fue ayudante de dirección, fue guionista, es decir, hizo un aprendizaje en la profesión hasta que ya debutó con El Jardín de la Alegría del año 25, luego hizo El Águila de la Montaña del año 26, que es el mismo año de El enemigo de las rubias, el rodaje. Cuando se estrenó El enemigo de las rubias, ese año hizo 3 películas, es decir, no paraba, ya era un director de éxito a partir del enemigo de las rubias, y luego fue un director prolífico que culminó una filmografía de 54 títulos, que no está nada mal. Ford, que antes he mencionado, hizo 100 y pico películas, pero 54 no está nada mal, hasta su muerte en el año 81. La última película que hizo Hitchcock fue La Trama, que la rodó 5 años antes de morir, y no rodó hasta el último momento porque ya era un hombre muy enfermo. Digamos que la obesidad le pasó una factura en la salud, tomen nota. También era diabético, tenía problemas cardiovasculares, cardiocirculatorios severos, puesto que era un tripero, un gran comedor, sobre todo de dulces, de pasteles, y un gran bebedor. Eufemística expresión que podría encubrir la de alcohólico. El enemigo de las rubias
es una película que está basada, como tantas películas de Hitchcock, en una novela. Hitchcock solía usar novelas o obras de teatro que a veces no eran sublimes, de una gran importancia, generalmente no lo eran, sino novelas populares que a él le proporcionaban lo que él buscaba, que eran artefactos argumentales interesantes. Es decir, él no hizo nunca una gran adaptación de una gran novela, sino de novelas como de kiosco, como de estación, pero que tenían el atractivo de una trama argumental que atrapaba. En este caso es una novela de una escritora que era muy popular en la época, que se llamaba Mary Belloc, popular y de éxito, también autora teatral. De hecho, de la novela se hizo una adaptación teatral que vio Hitchcock, y ustedes notarán al ver la película que hay reminiscencias teatrales, puesto que buena parte de la acción transcurre en los limitados espacios de las habitaciones de una pensión. Como he dicho, esta Mary Belloc era una mujer interesante, era hermana de un gran intelectual de grandísimo peso en la vida británica de la época, Hilaire Belloc, político también, católico también, polemista con los liberales y filosocialistas George Bernard Shaw y H.G. Wells, amigo y cómplice del también católico converso, después de ser anglicano y ateo, Gilbert Keith Chesterton. Y la novela había tenido una gran difusión, Hitchcock le echó el ojo, la vio en el teatro, como digo, y hizo la adaptación. Algo tendría la novela, puesto que no solo Hitchcock hizo esta versión, sino que luego la novela ha tenido otras 4 versiones cinematográficas, un total de 5, ninguna tan célebre como la que vamos a ver ahora. Mary Belloc lo que hizo fue hacer una transposición, una traslación, una deriva, una interpretación libre de la historia de Jack el Destripador. Jack el Destripador, como ustedes saben, pues fue un asesino de mujeres en el año 1888, sobre todo de prostitutas, en las sombrías y neblinosas y solitarias calles de Londres, que creó un mito terrorífico, 1000 veces tratado en libros y películas, las películas posteriores, pero los libros inmediatos, que alcanzó un impacto tremendo en la opinión pública. Digo que las actividades de Jack el Destripador habían ocurrido en el año 1888, esta película es de 1926, no habían transcurrido siquiera 40 años, por lo tanto, una personalidad y un suceso y unos sucesos de tanto impacto estaban muy presentes en la memoria asustada, digamos, de los ingleses. Y, evidentemente, en el componente de la criminalidad de este Jack el Destripador, cuya identidad nunca fue conocida y que nunca fue detenido, estaba el componente de que sus crímenes tenían un componente sexual, hipersexual. Bueno, decía que la culpa fue una columna vertebral del cine de Hitchcock y es la primera vez. Bueno, al hacer la tercera película es la primera vez que el tema de la culpa, o del falso culpable, del falso culpable, ya aparece en su cine. Por tanto, es una cosa histórica que en esta tercera película, por primera vez ya aparece ese tema, que luego, como vengo diciendo, sería recurrente en su cine bajo distintas maneras. Unas veces un personaje es sospechoso de haber cometido crímenes y esta sospecha la tienen pues, las autoridades policiales y judiciales, pero nosotros los espectadores sabemos que es inocente.
Esto tiene que ver con el suspense. Sabemos que es inocente, entonces sufrimos por la peripecia que está teniendo, puesto que le inculpan y no sabemos qué va a pasar con él cuando nosotros sabemos que no ha cometido esos crímenes. Otras veces, es otra variante, nosotros tampoco lo sabemos. Nosotros los espectadores no sabemos si sí o si no. Este es un poco el caso de esta película. Entonces, ahí se abre una bifurcación, que es que podemos simpatizar o empatizar con el personaje o no, pero a la vez nosotros mismos no sabemos si es o no culpable, ¿no? Por ejemplo, en la película Sospecha, pues nosotros dudamos de si Cary Grant es malo, ¿no? En Falso culpable, título ya paradigmático, pues más bien tenemos la idea, la convicción de que Henry Fonda es un buen hombre y que es imposible que sea culpable, ¿no? Con La muerte en los talones, que es una variable de comedia del tema del falso culpable, recordarán que nosotros sí sabemos que Cary Grant no ha cometido el crimen. Nosotros lo sabemos porque hemos visto que de repente tiene un cuchillo en la mano, pero él no ha apuñalado a aquel hombre. Pero todo está en contra de él y le persiguen como presunto culpable. Aquí, en esta película, lo que vamos a ver es a un tipo de características un poco apolíneas, guapito de cara, muy maquillado, lívido, con un aire un poco draculino, que, se hospeda. Yo nunca, tranquilos, no cuento la película, la pongo en suerte, ¿no? Se hospeda en una pensión y sí, enseguida veremos que la dueña de la pensión pues cree que ese hombre puede ser lo que la prensa llama el vengador, que ha cometido unos crímenes, o un crimen al principio en la calle, horrísono. Claro, esa mujer pues tiene una hija y claro, se muestra muy preocupada. Veremos lo que ocurre. Este personaje, que es otra característica variable de las películas de Hitchcock, de los culpables o falsos culpables, es raro. Unas veces son raros y otras veces no son raros estos personajes sobre los que recae la sospecha. Eso nos confronta a nosotros, y es un tema interesante, con la idea de la diferencia. La gente que es diferente, la gente que es un poco extraña, la gente que es un poco rara, ya es una gente que nos debe escamar hasta lo peor. Se puede ser raro, se puede ser diferente, pero a la vez ser inocente, o se puede ser muy normal y ser un criminal, muy normal en apariencia. Ahora en la televisión se me ocurre decir que vemos en estos reportajes de los telediarios a los vecinos de un criminal que dicen, pues es un chico estupendo, un chico muy normal, aquí solía estar con su mujer, con no sé qué, con la familia en el bar y no sé, la verdad, qué horror, nunca lo hubiera pensado. O sea que a veces no hay que llevar un cartel en la cara de raro, de distinto. Ahora, ¿qué tenemos contra los raros o contra los diferentes o contra los que no? Cuando a veces resulta que son los en apariencia normales los que la han hecho bien gorda, ¿no? Bueno, Hitchcock le comentaba a Truffaut una cosa que es interesante y que está muy relacionada, y voy terminando, creo, con las películas que él hacía, que es que, claro, como a veces le daban y requería la jugada comercial de la película que los intérpretes fueran muy conocidos, pues Hitchcock tenía que sortear con el hecho de que el público no imaginaba que un actor tan conocido, pongamos el ejemplo de Cary Grant, tan simpático, pudiera ser un asesino, ¿no? Porque no le pegaba al público que ese hombre, ese actor, ¿no? Aquí, aunque eso no lo podemos imaginar nosotros, que sepan ustedes que el actor de la película, Ivor Novello se llamaba, pues era un actor muy conocido en la época y muy popular en la época. Entonces Hitchcock tuvo que bandearse con ese problema de que Ivor Novello era muy conocido y apreciado, y quién pensaría que era el asesino de mujeres. Y a la vez
todo este tema de la falsa culpabilidad o de la culpabilidad o de la criminalidad, Hitchcock también lo llevaba a otra explicación. Él decía que sus películas trataban de hombres en el fondo corrientes que se veían envueltos en circunstancias extraordinarias, lo que puede pasarnos a nosotros en cualquier momento, ¿no? Hay otros elementos de la psicología o digamos, sí, de la psicología social que están presentes en esta película, como siempre el temor, los temores de la mujer corriente, que se siente de una manera inmediata, amenazada, los temores de los timoratos, ¿no? También está el tema de los celos, como algo que puede ser contribuyente al estigma de la sospecha. Un hombre puede resultar culpable a juicio de los demás pues por cosas como estas, por un temor excesivo, o por celos, o por envidias, o por celos y recelos. En la película veremos también eso de lo que hablaba antes, unas virtudes formales, visuales, que son muy gratificantes en los encuadres, en las composiciones, y ciertas novedades formales. Una es novedades o recursos, diríamos, formales, una especialmente como el uso que desconcertó a los propios productores, que les parecía una cosa, ¿no?, de unos techos de cristal, ¿no?, sobre los que anda el protagonista. Es decir, cuando en la habitación de abajo oyen al inquilino que pasea por su habitación, pues de una manera, digamos, imaginaria o fantástica, le ven, creen verle ellos, y para verle, pues Hitchcock lo que se inventó fue un techo de cristal sobre el que se ve los pasos del protagonista. Con esto y otras cosas, insisto en que igual Hitchcock intentaba superar el carácter un poco teatral, estático de la historia. Y por último, una anécdota siempre muy considerada y muy del gusto del público, que es que, como recordarán, Hitchcock tomó la costumbre de aparecer en sus películas, aparecer fugazmente en sus películas. Esta es la primera película en la que él aparece, en la que inició esa costumbre que significó una especie de firma de la película. Al aparecer él en un plano, pues era como si firmara la película, y que duda cabe, también tiene un ingrediente narcisista y egotista, pues que es muy propio de la personalidad de Hitchcock. Yo no les voy a decir cuándo aparece Hitchcock aquí, porque es más difícil de reconocer, porque no tiene el aspecto que luego conocemos de él y que luego nos ayudó a descubrirle casi siempre, pero aparece en la película, incluso aparece dos veces. Una vez casi de ningún modo se le puede reconocer y otra vez sí, pero claro, es tan joven y es tan efímera la aparición que no es fácil de identificar. Hitchcock sobre esto dijo una cosa graciosa, se la dijo también a Truffaut en el libro de entrevistas, que ustedes conocen y si no les recomiendo, un libro estupendo de análisis película por película de todos los detalles de la filmografía de Hitchcock. Lo tienen en Alianza Editorial, también lo tienen con muchas fotos en ACAL. Dijo que claro, que se creó tanta expectativa por verle aparecer, esto lo decía regodeándose, que decidió aparecer en los primeros 5 minutos de sus películas, porque si no el público estaba pendiente de a ver cuándo veía Hitchcock, y se distraía de la acción. Todavía esto no había ocurrido, pero luego él optó, ya digo, por aparecer en los primeros 5 minutos de las películas. Pues bien, disculpen que me he retrasado 5 minutos. Vamos a ver El enemigo de las rubias, de Alfred Hitchcock, de 1926, y espero que disfruten con ella. Muchas gracias.